creo que es interesante cuando uno piensa sobre los derechos humanos no darlos por sentados y recurrir a las fuentes de quienes criticaban los derechos humanos. Y hay un autor, por todos conocido, Marx, que en 1843 escribió un pequeño texto que se llamaba Sobre la cuestión judía y que trataba sobre el estatus jurídico de los judíos en Alemania. Y en ese texto es particularmente crítico respecto a los derechos humanos. Decía que los derechos humanos eran una suerte de consagración del egoísmo humano, del egoísmo del hombre burgués. Vamos a citar, que es muy rico el texto, o sea, no puedo dejar de citarlo. Dice que los derechos humanos constituyen entonces la consagración de el individuo replegado sobre sí mismo, su interés privado, su arbitrio privado, disociado de la comunidad. Y ahí toca un poco el tema que tú mencionaste respecto de la convivencia. Es un texto muy rico, muy interesante, y creo que responde muy bien a lo que fue la concepción original de los derechos humanos. Yo creo que efectivamente los derechos humanos era parte de la lucha de la burguesía, digamos, contra el sistema monárquico, ¿no es cierto? Y tenía un profundo contenido individualista. Ahora, el punto es cómo ese contenido se ha ido superando, creo yo. Y ahí lo quiero enganchar con el tema de la libertad de expresión o las comunicaciones. Creo que los derechos humanos, aún teniendo ese origen espurio, podríamos decir, ha tenido una evolución tal que precisamente ha dado cuenta de los derechos humanos como una condición de posibilidad democrática, de la idea de la convivencia. Cómo, en definitiva, los derechos humanos impactan en un tipo de convivencia determinado. No se puede pensar la democracia si no es a partir del ejercicio de los derechos humanos. Y hay un autor que es particularmente interesante en este sentido, que él habla, que se llama Ferrajoli, que él hace una distinción entre lo que es una democracia formal, que resuelve el tema de quién decide, el pueblo, y cómo decide bajo la regla de la mayoría. Básicamente esa es la... Pero dice que ese sistema democrático, sin el respeto a los derechos humanos, es un sistema vacío de contenido, que no se puede sostener sobre sí mismo, digamos. O sea, la idea de soberanía popular, lo que plantea él, implica la idea de que los miembros de la sociedad tengan libertades para poder definir y articular, ¿no es cierto?, cooperativamente, colectivamente, esta voluntad popular. En definitiva, digamos, todo lo que implica la mayoría en cuanto a autodeterminación del pueblo implica necesariamente condiciones de garantía de los derechos fundamentales, condiciones de libertad para que las personas, entonces, en su interacción social, puedan articular esta soberanía popular. Es inseparable, entonces, la idea de democracia a la idea de respeto y protección y promoción de los derechos humanos. Y ahí quiero en la promoción después decir algo. No habla Ferrajoli que los derechos humanos son sustancia democrática, una frase que a mí me gusta repetirla en clase. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la libertad de expresión? ¿Y por qué lo saco a colación? ¿Por qué doy este rodeo, digamos? Porque la libertad de expresión creo que es precisamente uno de los derechos que demuestran fehacientemente, como tú lo adelantabas, digamos, su vinculación estrecha con la posibilidad de crear una democracia. ¿Por qué? Porque en la medida que la libertad de expresión es garantizada y protegida y promovida por el Estado, y en eso estoy muy de acuerdo que ahí el rol del Estado es fundamental, no solo para garantizar como condiciones de mercado de la idea, es como una frase que se repetía en Estados Unidos, sino que el Estado como un promotor de un robusto discusión y deliberación pública. Y ahí la libertad de expresión cumple un rol fundamental. O sea, si ponemos a las personas en capacidad de decidir respecto de aquello que es público, aquello que es colectivo, aquello que nos interesa a todos, necesariamente tiene que haber un espacio de deliberación garantizado, y eso es libertad de expresión. Necesariamente la libertad de expresión nos otorga condiciones para que se dé esa deliberación pública. Sin la libertad de expresión no se puede dar esa deliberación pública. Lo que es de la esencia de la democracia, que es la decisión, digamos, de la mayoría respecto a cuestiones que no afectan a todos, no podría darse legítimamente o se vaciaría de contenido si no es que hay una robusta, digamos, garantía y promoción de la libertad de expresión. Y hay otra cuestión que dice que respecto a la libertad de expresión que también creo que es muy destacable y creo que en este momento es muy vívido en Chile, es su capacidad de hacer efectiva el control social respecto a las autoridades.
cuántos reportajes y cuánta participación de los medios de comunicación social han hecho que la ciudadanía se entere de situaciones irregulares, corruptas o al menos ¿no es cierto?, irregulares respecto a la actuación de funcionarios públicos. La libertad de expresión, entonces, junto con entregar una garantía muy fuerte y hacer posible, es casi una condición de posibilidad de liberación democrática, hace posible una cuestión que es muy importante también, que es la fiscalización social, ¿no es cierto?, de la sociedad civil respecto a las autoridades públicas. Y eso en Chile creo que es vívido. Entonces, quería plantear como primera idea, digamos, esto que es la fundamentación. También estamos hablando, tú hablaste algo de la fundamentación. Cómo, en definitiva, tenemos que pensar los derechos humanos y especialmente la libertad de expresión como condición de posibilidad de un sistema democrático fuerte, fortalecido, robusto. Quería resaltar dos cosas a propósito de pensar una nueva constitución y cómo la constitución actual tiene falencias importantes, porque creo que, y recogiendo la idea de esto del Estado como promotor de los derechos humanos, porque creo yo que la constitución garantiza una abstención por parte del Estado, no censurar, por ejemplo, pero no está contemplado una acción positiva, ¿no es cierto?, en orden a promover, a hacer efectivos los derechos. Y ahí yo creo que hay una falencia importante en la Constitución, y a propósito de la libertad de expresión es explícito en eso, creo yo. Hay algunas instituciones que pero creo que faltan cuestiones importantes respecto de dos asuntos. Primero, asegurar el pluralismo informativo, en el sentido de que todas las voces sociales tengan su espacio, digamos, en este debate, ¿no es cierto?, en esta deliberación pública, tengan su oportunidad de dar a conocer, ¿no es cierto?, su mensaje, sus planteamientos. Creo que ahí el Estado tiene mucho que hacer y eso debería estar garantizado, creo yo, constitucionalmente, porque ni constitucionalmente ni legalmente, a mi juicio, está garantizado precisamente esta idea de pluralismo informativo, promover el pluralismo informativo. Y una cosa que resaltaba Ana, creo que también es muy importante dejar explícito, se entiende, el Tribunal Constitucional lo ha entendido, que está incorporado en la libertad de expresión, en el acceso a la información, pero creo que constitucionalmente debería estar explicitado como parte de la libertad de expresión, ¿no es cierto?, el acceso a la información pública. Eso en el artículo 8 de la Constitución de alguna manera está consagrado, pero no como derecho, aunque el Tribunal Constitucional lo ha entendido como un derecho, pero es una interpretación. Yo creo que habría que dejarlo explícito. Y creo yo que se debería extender a la idea de cualquier información de interés público, no solo respecto de información que yo pueda obtener de organismos del Estado, sino que también respecto, por ejemplo, de empresas que vayan a tomar decisiones que tengan impacto a nivel social. Creo que cualquier, ¿no es cierto?, información que sea de interés público debería ser un derecho consagrado para acceder a ella. Y como tú hablaste al principio, solo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, quería cerrar mi exposición justamente con lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la libertad de expresión. Y nos dice lo siguiente: sin una efectiva libertad de expresión materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se comienzan a tornar inoperantes y, en definitiva, se crea el campo fértil para sistemas autoritarios que se arraigan en la sociedad. Eso a propósito del sistema interamericano.